Bueno, pues estamos una vez más hablando de temas que nos importan a todas las mamás millennial y hoy tengo a una invitada espectacular que es la doctora María de la Luz Casas. Ella es doctora en bioética, ganadora del Premio Nacional de Bioética 2017 y además médico cirujano. Entonces, bueno, pues ahora sí que una trayectoria, carrera, estudios impresionante. Yo la verdad la admiro muchísimo. Y bueno, pues bienvenida. Qué amable, Tris. No, al contrario. Y este tema que vamos a analizar es un tema que a lo mejor algunos van a decir, híjole, qué viene el caso, pero de verdad hay muchas cosas profundas de este tema. Vamos a hablar específicamente de cómo ha cambiado la sexualidad humana a través del tiempo, analizando desde 1800 finales hasta la modernidad, hasta la actualidad. Y vamos a ir viendo por qué han habido esos todos cambios. Esto lo vamos a hacer en 4 cápsulas. Y con la intención de poder entender por qué hoy nuestros hijos se comportan de una forma en la que no nos vamos a adelantar ni juzgar, simplemente analizar qué está pasando. Muy bien. Cuéntanos qué pasó, o sea, cómo era el amor, todo de la sexualidad hasta más o menos los 40. Pues es que si tú te acuerdas y has leído un libro de historia o has oído canciones antiguas, todos los libros te dicen: el hombre y la mujer se enamoran, están tan enamorados que quieren vivir juntos para siempre, tener muchos hijos, y hasta los cuentos de hadas te lo dicen. Es el príncipe y la princesa, se enamoran para siempre y tuvieron muchos hijos, ¿no? Entonces era la idea del proyecto común para siempre, en el concepto del amor, y el amor siempre implica que te preocupas por el otro. Y digo recíproco, el otro también se preocupa por ti, ¿verdad? Pero ese concepto, que podríamos decir es el tradicional hasta mediados del siglo pasado, pues conformaba realmente las familias y la educación social de los hijos. O sea, la sexualidad, ¿qué fines tenía hasta, digamos, desde el principio de los tiempos hasta 1940? Efectivamente, la sexualidad siempre ha sido una fuente de placer, pero cuando se enamora un hombre y una mujer verdaderamente, entonces se hacía un concepto de amor, un concepto de respeto y un concepto de continuidad y querer tener un proyecto común. Eso era, podríamos decir, el esquema natural y el esquema que prevaleció hasta mediados del siglo pasado. Es decir, la sexualidad tenía fines, si bien de placer, pero también de procreación, claro, de preservar la especie. Y de tener un plan en común a muy largo plazo, que se llama formar una familia con hijos. Exacto, muy largo plazo, digamos 80 años. Sí. Y bueno, pues definitivamente esto también se veía plasmado en la forma en la que bailaba, pues desde la antigüedad, los primeros valses, los minuets, o sea, todo esto, ¿cómo era el baile entre las personas? ¿Qué expresaba el baile? Pues mira, siempre expresaba feminidad y masculinidad. Generalmente el hombre guiaba a la mujer, la protegía y la respetaba, en el sentido que había una distancia entre ellos. Eran bailes más o menos suaves, en donde se cuidaba que la mujer no se cayera, no se tropezara, no tuviera ningún trastorno, ¿verdad? O sea, no era contorsionista, no, ni nada de esas y además cosas. Como un tipo como idealizado. Si tú ves, por ejemplo, bueno, no estoy diciendo de los años de las épocas de las cavernas, estoy hablando ya de la época del vals, por ejemplo, ¿no? En donde pues sí estaba la idealización de la princesa y el príncipe, en donde había una distancia entre ellos y había pues una sensación como de respeto y cuidado, ¿no? Digamos que podríamos interpretar esto, que había roles muy definidos en donde cada uno bailaba su parte, pero que en muchos casos o durante muchos siglos se generó una opresión al rol femenino, y entonces cuando se rompen estos esquemas, pues se rompen con mucha fuerza. Claro, porque efectivamente esos modelos tradicionales que tienen una base natural y que es una base realmente que conforma esa familia, pues de compromiso para siempre, o de por lo menos de equilibrio. Ajá. En el fondo, a veces, no en todos los casos, porque no se pretendía eso el modelo, pero sí había una desigualdad muy importante en contra de la mujer y a favor del hombre. Sí había
realmente un patriarcado muy importante, sobre todo desde el punto de vista económico. Las mujeres no podían estudiar, las mujeres dependían del hombre económicamente, dependían primero de los padres, luego de los hermanos mayores y luego del esposo, y no podía ser independiente la mujer. O sea, siempre eras propiedad de alguien y alguien decidía por ti. Y bueno, desde la época kantiana, y que después todo esto moldeó hacia la Revolución Francesa y a los derechos naturales de la sociedad, pues se fue conformando en que todos éramos iguales y que hombres y mujeres éramos iguales, y por lo tanto querían ser libres y autónomos, y eso empezó a gestar, sobre todo en las mujeres, un deseo de igualdad con el hombre. Y se interpretó, o sea, ahora sí que arrasó con todo, ¿no? Quiero ser igual, pero tampoco quiero ser protegida, pero tampoco quiero ser como respetuada, como tratada como muñequita de cristal. Y entonces también empezó a cambiar el concepto de la interacción, ¿no? Entre hombres y mujeres, ¿no? Sí, claro que sí, porque al principio, pues, toda la idea de la revolución sexual y de la revolución generista, pues se dio en forma muy abrupta y tuvo que ser brusca. Claro, como todo cambio que tiene un pico, claro, ¿no? Y luego ya empieza como a llegar al orden. Sí, porque primero hay que hacer un impacto. Entonces todas las mujeres feministas al principio fueron muy liberales, radicales. Y la idea de estas mujeres era tener los derechos de los hombres y vivir como los hombres. O sea, realmente no estaban fomentando su feminidad, no estaban haciendo una apología de cómo ser una mujer con derechos, pero una mujer, sino que al contrario, empezaron a imitar los comportamientos masculinos. ¿Negativos o positivos? Pues algunos positivos y algunos negativos también. ¿Como cuáles los negativos? Como por ejemplo, tomar, fumar, tener muchas parejas, ser infiel, que esas en las mujeres era poco frecuente en esas épocas, y que querían equilibrarlo con que los hombres eran infieles, tomadores, jugadores, muy autónomos, y quisieron tener el mismo rol. O sea, digamos que la igualdad se convierte en un egoísmo. Pues podríamos decir que en una lucha de poderes entre hombre y mujer, tratando de ser iguales, pero no reconociendo las diferencias. Y entonces todo eso perjudicó, yo creo, en mucho la visión de la feminidad y la masculinidad, porque estos conceptos son como un espejo. Tú ves en el hombre tu feminidad y el hombre ve en la mujer su masculinidad. Entonces, cuando se rompen esos conceptos y se quieren hacer ideas más bien de tipo unisex o de tipo indiferenciado completamente, pues esas diferencias se pierden y se pierden mucho de los roles. Y bueno, pues justamente este es el primer bloque de 4 que vamos a tener para entender un poco cómo ha ido cambiando la sociedad en el tema sexual, y que tú hoy puedas entender a tus hijos en esta era millennial, en esta era de tantos cambios tan vertiginosos, porque estamos hablando de que hace apenas 80 años que empezó la estructura de 5,000 años, ¿cuántos? ¿10,000? Sí, muchísimos años. Tú ves las novelas griegas y romanas y es lo mismo, el hombre y la mujer en el amor con un plan para siempre. Digamos que era la telenovela de Televisa de los principios de esta, así de que es el amor y que se enamoraba y tal, en todas sus versiones, en todas las épocas, hasta que se rompe en los 40, y de eso vamos a hablar, y qué cambios trajo incluso en la forma de bailar. Ya dijimos que en esta etapa que estábamos hablando, pues era el vals, el romanticismo y esto, y pues ya estamos en un cambio importante. Muchas gracias a la doctora María de la Luz Casas. Ella trabaja en la UP, o sea, es una eminencia. Váyanla a buscar, de verdad, hay mucho que aprender de ella, y pues vamos a seguir platicando de esto.